Bienvenidos a Mixeando Ideas, tu podcast de publicidad, marketing, innovación, creatividad y mucho más. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales y vamos a hablar justamente de un tema en el que todos hemos sido parte, ¿no? Que es hablar alrededor de los inicios en la publicidad, cómo empezamos, cuándo fuimos trainees. Por una parte nos acompaña Silvia González Martínez. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, y también nos acompaña Marlene López del Villar. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, justo ya entrando en este tema, ¿no? De repente se platica mucho de cuando se dan entrevistas, cuando se hacen libros, cuando hay como coloquios y demás, de nuestro trabajo actual, de lo que hemos hecho, de nuestros logros, los éxitos, en este caso con los publicistas y demás, nuestros premios y demás, pero muy pocas veces llegamos al punto de cómo arrancamos, ¿no? Cómo arrancamos en este medio, cómo fue nuestro primer trabajo, cómo fue nuestra primera campaña, todo eso. Y justo me gustaría empezar con esa parte con ustedes, que me pudieran decir ustedes cómo empezaron, ¿no? Yo sé que ahorita son grandes especialistas académicas y demás, pero ¿cómo fue cuando egresaron? ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Cómo lo lograron? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue? Cuéntenme. Ok. Bueno, pues creo que lo que estábamos platicando detrás de cámaras, que creo que siempre somos trainees, ¿no? Siempre iniciamos algo, siempre tenemos primeras veces y también tenemos muchas expectativas, ¿no? Yo cuando estudié comunicación, pues siempre como que ves en los medios de qué hace un publicista, por ejemplo, ¿no? Y era así como en agencia y creativo, o sea, como que no hay más, ¿no? Y entonces como que esa fue mi idea como desde la mitad de la carrera, trabajé en eso. Y como que ya lo demás como que lo descarté, ¿no? O sea, como que era de, ay, bueno, pues yo quiero ser creativa porque es lo que hay, ¿no? Y pues ya poco a poco me fui dando cuenta que había más áreas, ¿no? Cómo estaba el movimiento en las agencias y todo. Pero también me di cuenta que había otras áreas fuera de las agencias en donde se puede ejercer la publicidad. Y eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, pues trainee yo fui en la parte pues, de profesor, ¿no? Yo estaba estudiando cuando me invitaron a ser adjunta, que le podríamos decir un trainee de profesor, claro, trainee, ¿no? de profesor. Y fui adjunta donde la maestra tenía 70 alumnos y yo tenía un problema en ese momento. O sea, me ponía nerviosa y empezaba a tartamudear. Entonces, cuando iba a las agencias. O muletillas, ¿no? Que nos pasa mucho al inicio. Exacto. Me ponía muy nerviosa y pues tartamudeaba, ¿no? ¿Qué ustedes cómo ven este evento? Entonces dije, bueno, qué mejor que pues aventarme así a un público de 70 alumnos y en lo que llegaba la profesora, pues yo dije, la primera era pues nada más pasar lista, ¿no? Pero pues dije, no, pues de aquí soy para terapiarme a mí misma y poder hablar, ¿no? Entonces pues así empezó. Nunca imaginé pues dedicarme ya a la academia, ¿no? Porque pues fue así como mientras, ¿no? O sea, mientras me termino de formar y ya después, adiós, me voy a la agencia, ¿no? Y pues realmente eso me llevó a un camino que ya tengo 22 años dando clase y que me encanta, o sea, es como parte de las cosas que me encantan de mi trabajo y pues siempre me ha llevado a ser trainee en todos lados, ¿no? Porque pues, o sea, empezar a armar un diplomado, empezar un diplomado, darlo, armar una clase en línea, pero desde todo en plataforma. Una semana de la publicidad. La semana de la publicidad en el 2006 que la inicié. O sea, como que siempre he tratado de ser trainee porque pues también eso, pues no para uno de aprender, pero también de contagiar, inspirar, ¿no? Y esa es la clave. ¿Y tú, Marlene? Pues justo me hiciste como pensar en esos inicios y recuerdo muy bien que cuando era alumna, primero pues eres consumidora, o sea, eres consumidora de todo lo que ves alrededor y de ahí yo creo que empieza como esta curiosidad, o sea, por ver tú qué puedes hacer. Claro, es muy determinante lo que estudias, ¿no? Claro. Muchas veces, si estudias Derecho y todo eso, bueno, puede ser que aunque seas consumidora, pues te vayas por otro camino. Pero en ese sentido, cuando ya estás un poquito con esa línea, pues sí te lleva como a ser pues observadora, consumidora, ¿no? Curiosa, o sea, justo de ver qué pasa, cómo se hace todo. Y ahorita que lo platicaba Silvia, yo recordaba que de alumna decía, yo quiero ver cómo se hace. O sea, yo quiero ver eso, cómo se hace de atrás, ¿no? Entonces, yo me fui un poquito más como a temas de producción, como a ver cómo se construía, ¿no? El tema de un escenario, cómo se construía un diálogo, cómo se construía un mensaje. Y te das cuenta que sí, todo lo que se ve en 5 segundos en la pantalla o en la radio. El truco de magia es increíble, pero tras bambalinas hay otra cosa. Es otra cosa y es un mundo padrísimo. Pero también creo que ya en la práctica, así porque se escucha bien padre, ¿no? Así uno sale de la escuela y entonces ya tienes como un camino hecho y casi que una alfombra roja esperándote para que te vayas a trabajar. Y no es así. O sea, realmente
hay cosas que a veces tú crees que no van a aportar, que te sacan de tu camino, pero no. Aunque tú crees que si de entrada no llegas como a ese espacio donde ya se hace la magia, todo suma. Yo empecé trabajando en tiendas de ropa y después en restaurantes, ¿no? En bares. Entonces empiezas también a crear como una personalidad que creo que te va ayudando con esto del networking, ¿no? Sí. Y también con las relaciones públicas, que ya después vi que fue muy útil. O sea, fue muy útil de pronto entrar a otros escenarios para después ya llegar y construir lo que tú querías o lo que te imaginaste en algún momento. Sí, o sea, creo que ambas dicen cosas muy valiosas. De entrada, el siempre estar con esa, creo que es la filosofía Kaizen japonesa, de siempre estar aprendiendo y que todo te va sumando. Y creo que siempre es importante el que siempre tengamos como esa mentalidad, ¿no? De siempre vamos a aprender algo nuevo, siempre va a salir algo nuevo. Digo, ya llegaremos más adelante a la parte de la inteligencia artificial, que ahora es como, bueno, ya no es tan nuevo, tiene ya años, pero digamos que siguen actualizándose, siguen saliendo herramientas. Y creo que lo importante es eso, ¿no? El que sigamos aprendiendo. Y yo lo que les preguntaría es, por ejemplo, contigo, Marlene, que nos digas primero, ¿cómo ves desde tu perspectiva a las nuevas generaciones justo en el mercado laboral actual? O sea, pensando, digamos, que en los campos de comunicación, diseño, toda esta categoría más afín, ya sea que van a desarrollarse en empresas o en agencias de publicidad o tal vez en dependencias de gobierno, de comunicación y demás, pero digamos que en este campo, ¿cómo los ves en relación al campo laboral? Pues yo los veo con mucho propósito. Yo los veo con mucha intención y con ganas de tener un impacto. O sea, de pronto se habla mucho, ¿no? Como de las generaciones que pues protestan de todo, se quejan de todo y creo que todos traemos algo de eso, pero ellos ya nacieron con otras posibilidades, nacieron con otras herramientas y más allá de hablar todo de lo que no nos gusta de la generación, yo creería y destacaría muchísimo que ellos tienen más claro que antes, que a otras generaciones, y me incluyo, lo que quieren, ¿no? Sí. Y sobre todo lo que quieren provocar. Y entonces ellos, con todas las herramientas de las otras generaciones que pues aportamos de alguna manera para ellos, empezando desde sus papás, ¿no? Sí. Y con la gente que conviven en las escuelas y en los trabajos, que ellos ya tienen como más claridad. Entonces, si algo no les gusta, lo van a decir y van a tener la capacidad de desertar. O sea, porque la inmediatez ya forma parte de su vida, ¿no? O sea, ya ni modo. Es como, pues sí, o sea, ya lo tienen en la mano, tienen todo. Entonces, en un trabajo que ellos no sientan que tienen un propósito, que tienen un impacto, ya no para ellos, sino también incluso para el mundo, ahí creo que entonces la empresa le puede fallar, ¿sabes? O sea, y yo creo que ahí está el reto, sí, de la nueva generación, de tener a lo mejor una apertura mucho mayor, como para estos cambios constantes y esta convergencia de generaciones y convergencia de herramientas digitales, ¿no? Y todo lo que vemos, pero el mayor reto creo que lo tienen las empresas. Ok, eso está interesante. Ahorita hablamos de eso. ¿Tú, Sil? Creo que también un reto es en la academia, ¿no? Porque yo escucho cuando vamos a juntas, ¿no? De profesores y siempre se quejan, ¿no? De las nuevas generaciones de, híjole, es que no me hacen caso, siempre están en el celular, yo estoy hablando, hay que quitarles el celular, ¿no? Y creo que lo han visto como el enemigo, ¿no? Cuando yo creo que el gran reto también es para uno como profesor que tenemos que estarnos reinventando, porque pues yo, o sea, a lo largo en la Ibero llevo 19 años, en la UNAM llevo 22, o sea, a lo largo de este tiempo, pues me he tenido que enfrentar a diferentes retos y también eso está padre. O sea, no soy la misma profesora que empezó, ¿no? Por de entrada, porque no tengo 20 y tantos años, ¿no? Cuando empecé, pero también mis alumnos son muy diferentes, ¿no? Y entonces también me ha tocado a mí, pues entrarle y creo que también eso está bien padre, ¿no? O sea, el reto de poder dar una clase, ¿no? Porque ahora pues también las nuevas generaciones desde buscarlo con IA o buscarlo en TikTok, ¿no? Porque ahora es, ¿a dónde lo encontraste en TikTok, no? O sea, se instruyen de esa forma y es como, pues, ¿en dónde queda el papel de la docencia, ¿no? O de la academia para estas nuevas generaciones? Y creo que también es darles valor, ¿no? O sea, el reto de comunicar valor y también de que la diferencia de que ellos lo busquen en IA o así, a mostrarle, por ejemplo, un invitado, ¿no? Que pues se dedica a eso y que tiene mucha experiencia y que les va a contar como esas cosas que no les puede contar la IA, ¿no? Creo que el tema de las nuevas tecnologías o el manejo de la IA
de repente también para la docencia se vuelve un reto, porque ya no nada más es yo les enseño de acuerdo al programa, de acuerdo a lo que yo sé, lo que yo aprendí, pero si dicen, que me tocó justo en clases de es que la IA dice esto o es que la IA dice el otro, pues también es como de, ok, sí, la IA puede decir eso, pero yo te lo digo lo que yo he vivido en 15 años de trayectoria, 17 años de trayectoria, pues esto es lo que yo aprendí, esto es lo que yo sabía, pero hay muchas más cosas, ¿no? Entonces sí creo que de repente eso viene a cambiar un poquito el mercado. Y como el término de salte de la caja. Exacto, ¿no? Exacto. Y creo que también uno tiene que pensar como profesor y decir, bueno, ok, pues ya, o sea, ya yo la verdad sí recomiendo libros, ¿no? De mercadotecnia y de publicidad, pero los pongo a ver más casos, análisis de casos, los busco, incluso los invito a que se metan a LinkedIn, ¿no? Que ahí publican muchísimos estudios y todo y están bien padres. Sí. Pero además también ya pienso así como de, ¿qué tareas les voy a hacer que no los hagan con guía? Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les pido, yo sé que también se puede hacer, pero les pido voice note, ¿no? 1 o 2 minutos que me digan su opinión acerca de algo, pero con voice note. Y ahí todavía me ha tocado que sí es su voz, ¿no? Sí. Entonces está bueno, pero ¿no? Ya hay. O sea, eso como que les gusta. O sea, les hace más fácil de, o sea, grabármelo y subirlo y ya. Claro. Y entonces ahí sí me aguantan bien, ¿no? O sea, y los pones tareas. a pensar, los pones a actuar, o sea, es diferente, ¿no? Es que esos retos también son importantes, o sea, volteándolo ya a la generación, a ver, ¿a qué te obligas, generación? Pues sí te obligas a estar mucho más informado, o sea, en el tema de las herramientas que tienes en tu mano, pues cómo las usas, cómo las aprovechas. Ya no es nada más tener la referencia a un libro, ¿no? Ahora también pues puedes consultar de todo el mundo en un segundo. La IA te da cosas, pero ¿cómo le preguntas? ¿Tú cómo analizas? ¿Cómo curas, no? Toda la información que te dan. Y también cómo lo llevas a la práctica, porque si bien antes te decían, pues elige un trabajo del que vas a vivir. Sí. Y ahora también tú quieres tener una satisfacción personal con ese trabajo. O sea, sí me da para vivir, pero también en mi vida personal que me llena? da. Exacto. ¿Cómo te organizas en tus como deseos, ¿no? O sea, todo lo que tú quieres y cómo lo llevas para que se cumpla y pues generes. Al mismo tiempo también generes y vivas de eso. Sí, no, o sea, este famoso Ikigai, ¿no? De qué me gusta a mí, pero qué suma a mi sociedad, pero qué suma al mundo, pero qué, o sea, como un ganar-ganar para todos, creo que es muy válido. Creo que también justo desde el lado de la cuestión académica nos toca mucho el mantenernos actualizados y también escucharlos de qué les gusta. ¿Qué es lo que tú quieres? No es tan simple. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué no les gusta? Evidentemente no es que vayamos a cambiar el plan de estudios. Claro que se van actualizando, pero también es cómo lo vas a permear y cómo lo vas a aterrizar, ¿no? También creo que es muy importante el tema de la estructura. Sí, es cómo transmites lo que sabes, porque eso es muy importante. Sí. Eso es lo que hacía la publicidad. O sea, una publicidad buena te transmitía un mensaje poderoso, ¿no? En segundos. Entonces, justo pasa lo mismo. O sea, si tenemos una atención un tanto limitada, ¿no? O a lo mejor por fragmentos, por momentos, es eso. Uno también tiene que rediseñarse. O sea, lo que hablábamos de los maestros, ¿no? Como maestro enfrente del grupo, tú tienes que rediseñar tu forma. O sea, quizás el conocimiento de base va a ser el mismo, pero igual platicaba con mis maestros y me decían, oye, una retro. Sí, tu retro quizás también sería hablarnos con herramientas que usamos en el día a día. Una serie. O sea, tan fácil. Hay series que puedes bajar perfecto, ¿no? A casos. You're goddamn right. Sí. Entonces tú les pones el ejemplo con eso. También justo una película, un TikTok, o sea, llevar ya a la práctica todas esas herramientas y además tú les estás dando como esa, pues no sé, como práctica, ¿no? Implícita ahí a los alumnos y todos quedamos como muy contentos porque al final todo ya es aburrido. O sea, justo ya todo es aburrido, entonces ¿cómo actualizas algo que ven todo el tiempo y con tanto contenido como es ahora, no? Seguimos en Mixeando Ideas y bueno, ya estuvimos hablando un poquito de los orígenes, de dónde venimos, todo eso, la docencia, pero el campo actual, ¿no? Sabemos que el campo actual, el mercado laboral se va actualizando. ¿Cómo sienten que son los principales retos a los que se están enfrentando las generaciones de hoy, las generaciones de egresados 2024, 2025, los que vienen? ¿Cuál es el mayor reto para incorporarse al mercado laboral? Le vienen muchos retos, ¿no? Y creo que desde pandemia, ¿no? O sea, creo que sí podría diferenciar como las generaciones desde que vienen de pandemia, porque sí están pidiendo más home office, ¿no? Yo he visto movimientos en LinkedIn, sí. porque ya están retornando otra vez a las agencias, por ejemplo,
Y hay movimientos así como de, o sea, home office, ¿no? Sí. Y la verdad lo entiendo, ¿no? Si uno de generación entre X y millennial, la verdad es muy desgastante el tráfico y todo, y creo que ellos sí están como más dispuestos a esta parte, aunque valoran más como la socialización, pero sí como que esta onda del home office les encanta. Entonces creo que se están encontrando con esos retos y sí he escuchado así como de, oye, ¿qué onda? ¿Ya fuiste? ¿Cómo te fue en la entrevista? No, pues es que es presencial, Sí. ¿no? Y creo que ese reto es fuerte, más aparte eso sí no ha cambiado, los salarios, ¿no? Sí. O sea, como que también algunos piensan que van a recibir muchísimo y también en otros lados que les ofrecen a veces nada sí hay porque de les dicen, todo. es que vas a aprender, ¿no? Y pues no les pagan, ¿no? Entonces creo que eso es como los retos que tienen. Y bueno, creo que, por ejemplo, en la UNAM podríamos decir que ya estamos más cercanos a la realidad. ¿Qué estaba pasando? Yo, por ejemplo, que soy segunda generación de un plan de estudios donde se contempló publicidad, la verdad estábamos muy distantes de lo que existía en el Sí. campo laboral. Ni siquiera sabía las empresas que existíamos y fue un reto muy grande. De hecho, por ahí fue la idea de crear la Semana de la Publicidad, con esa idea de mostrarles a la industria de que existíamos y por el otro lado empezar a generar contactos. Ok. ¿Tú, Marlene? Sí, también pienso eso, que antes, es que esas palabras es muy gracioso, porque sí, antes cuándo, ¿no? Pero en algún momento el reto de estas generaciones fue la globalización, ¿se acuerdan? Sí. O sea, no, hombre, íbamos a entrar hacia los ojos del mundo, queríamos ser copartícipes, pero ahora ya lo somos. Entonces, también veo que ahí uno de los retos es este bienestar del que hablaban, o sea, el bienestar que ya buscamos como seres humanos, o sea, cómo ya vemos que sí trabajamos, que sí generamos, que sí pagamos un montón de impuestos, pero también queremos tener a cambio más bienestar. Entonces creo que ese es el primero. Platicaba hace ratito, ¿no? Que la empresa tiene un reto impresionante porque si bien convergemos muchas generaciones, también, ¿no? El hecho de ser escuchados. Estas nuevas generaciones que parecería que no están tan informados, yo pienso que quizás no profundizan en muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor no te pueden citar como tal, ¿no? Autores, lo que decíamos, comparar libros, etcétera, pero siento que también saben mucho más un poquito de todo, porque tienen el alcance, todo lo ven, ¿no? En la mano lo pueden tener y se vuelven como multitareas en el sentido de la información, en el sentido de observar, en el sentido de también cuestionarse, pero de buscar todo el tiempo que todo eso pueda girar en torno a su bienestar. Entonces, ahí pienso que es el reto mayor, porque entonces baja el tema de la flexibilidad. O sea, dices, bueno, quiero ganar un montón, quiero pagar poquitos impuestos, quiero que la renta me cueste poquita, pero pues también quiero pasármela bien padre en mi casa con mi perrito. Sí, claro. Eso creo que es lo principal, pero el volver a conectar y el trabajo en equipo, que solamente lo logras haciéndolo en la práctica, no hay de otra forma. Sí. Entonces, ese es otro reto también, que creo que ya piensan todos que podemos trabajar como individualmente y no, hay otra vez que co-crear, que estar. Tiene que trabajar también en lo colectivo. Eso es otro reto también, creo. Sí, creo que ahorita está en un punto clave que era la parte de la flexibilidad. O sea, creo que las generaciones de años recientes y las actuales, creo que también han venido a cambiar un poquito el mercado para bien, para que justamente las empresas, las agencias vayamos tomando conciencia de ciertas cosas y también nos escuchemos, ¿no? Así como no es lo mismo las agencias de los 80s. Tarjetas telefónicas son la moda del futuro. O las empresas en los 80s, que en los 90s, que en los 2000s, que ahora 2025, creo que ha venido a cambiar mucho, por ejemplo, el tema de los horarios o el tema de los esquemas híbridos. Y la realidad es que muchas personas y los que se van incorporando como trainees, como becarios, como juniors, lo valoran mucho. ¿Por qué? Porque justo está esta cuestión de, es que así tal día estoy con mi perrito, o tal día como con mis papás, o tal día estoy con mi pareja, o con mis roomies, o con todo eso. Entonces, digamos que mis plantas. ¿Por qué? Porque las riego los lunes y las riego los jueves. Entonces, sí es importante. O sea, a mí me ha tocado también justo en entrevistas que de lo primero que te preguntan es, ¿cómo es el esquema? ¿No? Y amigos en otras agencias que de repente, por ejemplo, hay varios que contratan personal, pero están en agencias de diario, ¿no? Presencial de lunes a viernes. Entonces dicen, nos cuesta trabajo, tuvimos que subir un poquito el rango de los sueldos. ¿Por qué? Porque la mayoría nos decía, no, si es presencial, no, gracias. Por lo mismo, ¿no? Entonces también, o sea, creo que eso es un medidor que nos viene a decir justo en dónde estamos. Yo también creo que se puede trabajar bien a distancia, evidentemente si ambas partes son responsables, pero también la parte presencial, y a mí me toca vivirlo
en la agencia, sí cambia mucho la dinámica. Además del trabajo, hay cosas que se resuelven en vez de un meet y una junta y 20,000 mails o WhatsApp o algo, se resuelven 5 minutos sentándonos Justo, los 5 a viendo a alguien de negociarlo. frente. Claro, Sí. o sea, eso te cambia mucho. Y también la convivencia, o sea, no es lo mismo la cercanía de si te contesto los WhatsApps o te digo, ¿cómo estás? Yo veo que tomas tal café y un día yo te invito a un café, o nos vamos al Oxxo, o nos vamos a la cafetería, o comemos juntos. O sea, también creo que esas dinámicas que en pandemia pues, pegaron como mucho de pues, todos nos empezamos a aislar, creo que también se tienen que retomar. O sea, para mí el equilibrio es un par de días juntos, un par de días a distancia. Cada quien tiene lo bueno de los dos mundos. Aunque creo que también en la academia es importante la parte de presencial, digo, ya después de que vivimos o retomando esto de hacerlo todo en Zoom y así, realmente pues ahí sí se desconectaban, o sea, apagaban su cámara y todo. O no y participaban. Estamos repasando los ejemplos de gramática de ayer. Exacto. Y ahorita como yo tengo pues, gente, o sea, grupos presenciales, pero también doy clases en educación a distancia y también en el diplomado. Y pues la verdad me di cuenta que, por ejemplo, en el diplomado que estoy coordinando, que es en línea, no se conocen nada más el equipo que les tocó y que armamos nosotros desde el principio, y llevamos casi más de 6 meses juntos, no se conocen, ¿no? Entonces, y ese es un problema, ¿no? Porque aparte de todo, no tienen como el interés de ir presencial a conocerse. Entonces, pues sí, ahora me va a tocar a mí cerrar este diplomado y ahí sí mi intención va a ser revolverlos. Porque realmente la experiencia de ir a una universidad... No era diferente online o presencial. ¿no? Claro. Sí, es necesario. O sea, para el ser humano es necesario relacionarte y ahí compartir, ¿no? Y conocer y tocar incluso. O sea, claro, aquí otro de los retos es lo que decías, también el tema del tiempo. O sea, ¿cómo gestionas tu tiempo para que entonces tú también seas productivo, para que puedas conocer gente, para que puedas aprender, para que puedas llevar a cabo tus proyectos, para que puedas atender a tu perrito, a tus plantas? O sea, que sea un ganar-ganar en todos los sentidos. Sí, eso es un gran reto y creemos también que, bueno, la apostamos. Un poco las tendencias es que leemos que esas generaciones quieren toda distancia, pero no, la verdad es que también nos encontramos con muchísimos que pese a las distancias, pese a la situación, el contexto de la ciudad, el tráfico, etcétera, quieren verse en presencial. O sea, les parece muy valioso el compartir. El dialogar, ¿no? El conversar esto. O sea, reunirnos un ratito para echar chisme, diríamos, ¿no? Claro, no, y cambia la dinámica. De hecho, desde este podcast, en algún momento se platicó, como hay muchos que son online, dijimos, no, o sea, queremos que haya esta interacción real, esta convivencia. A mí me tocó justo también empezar a dar clases en la UNAM en pandemia, y me tocó 2 semestres darlos de esa forma, ya después cambiarlo a lo presencial. Y sí, la dinámica es totalmente diferente, y no porque los alumnos no quieran o sean más apáticos o menos empáticos, pero no hay como esa camaradería, no hay como esa confianza de en el salón te levanta la mano, te dicen algo o cualquier cosa, y en el online no. Y lo mismo lo vivo en el trabajo, en la agencia todos los días. La verdad es que es mucho más enriquecedor una junta presencial o los peloteos en el campo creativo. Cambia muchísimo de lo hacemos online. Claro que se puede hacer online, pero es mucho más rico hacerlo con un pizarrón donde tú te paras, tú dices algo, tú le debates, tú le muestras la pantalla y dices, mira, encontré esta referencia de tal cosa, y lo debate tal persona, y eso no se puede lograr en lo de pantallas, ¿no? En lo online. Entonces sí cambia mucho, y eso me lleva un poquito, y estábamos hablando de quienes buscan espacios híbridos, los sueldos, todo eso. ¿Ustedes cómo ven la parte de las frustraciones a las que se enfrentan estas nuevas generaciones, ¿no? Estos recién egresados? ¿Cuáles son un tema de horarios o un tema de sueldos? ¿Qué otras frustraciones ven que perciben? Pienso que los espacios de bienestar, porque si bien nos enfocamos muchísimo como durante la carrera, ¿no? Durante que son alumnos, tratamos de brindarles todas las herramientas. Y ya en esos análisis, en las tendencias, etcétera, cuando sales, tu frustración crece a lo doble. O sea, no estoy encontrando el trabajo que estoy necesitando o que me estaba imaginando. También el tiempo, todo a prisa, todas las obligaciones que empiezas a adoptar como adulto, ¿no? Porque pues es un obligado, creces, al mismo tiempo tienes más obligaciones. Creo que los espacios de bienestar, o sea, porque pienso que empiezan a verse estas necesidades de, sí, necesito comer, necesito tener una vivienda, pero el tema emocional me parece que es algo muy latente.
que, bueno, lo vimos en pandemia, pero todos estábamos como, ¿no? En un lugar resguardados, etcétera. Pero ahora que otra vez volvemos a nuestro día a día, en la dinámica de salir, pienso que por eso también la tendencia de la atención emocional me parece que tendría que ser un permanente, o sea, un obligado. Pienso que por ahí podría encontrarse como un espacio de encuentro con uno mismo, como de desahogo, ¿no? Igual de replantearse, y a veces no nos damos ese espacio. Entonces, a los egresados que van así recién saliendo, no los podemos soltar, no los tendríamos que soltar en ese sentido. O sea, como buscarles también diplomados, cursos, ¿no? Incluso en su misma alma mater, que regresen a encontrar esos lugares de bienestar universitario, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o de incluso como reencontrarte en este camino. Sí. Yo también retomaría la parte emocional, y yo me retrocedía más como, por ejemplo, yo soy tutora de seguimiento. Tutora de seguimiento, por ejemplo, en la UNAM, quiere decir que hubo una inicial, ¿no? Que los acompañó 2 semestres y los soltó, ¿no? O sea, así como que ya quedaron preparados, adiós, ¿no? Y bueno, pues los tutores de seguimiento pues no somos obligatorios, los iniciales sí. Los de seguimiento los solicitan ellos, pero creo que no tendría que ser que los soliciten ellos, porque muchas veces yo me he encontrado con pues, chicos que están, pues, o sea, desorientados, que tienen problemas psicológicos, ¿no? De depresión muchísimo, hay muchísima depresión. No se dice tanto, pero realmente hay muchísima depresión, mucho. Y entonces creo que yo no soy psicóloga ni los tutores que estamos ahí somos, pero tenemos las herramientas para saber a dónde conducirlos y pues apoyarlos. Y también creo que eso es importante que nos vayamos, o sea, yo sé que a los profesores nos piden muchas cosas, pero creo que también tenemos que poner como más el lente en con quiénes tenemos que trabajar y de qué forma, porque aparte considero que no es nada más darle como una masa a un grupo, dar la clase, sino también llevarlos y ver qué necesita cada quien de impulso para que pueda pues funcionar bien, ¿no? Y yo me he dado cuenta mucho de eso, ¿no? La parte emocional, la parte de los problemas familiares, ¿no? Creo que también, y siempre han sido, pero ahora más, ¿no? O sea, creo que lo de la pandemia pues sí ha afectado mucho esta parte emocional, lo familiar y todo. Y entonces son pocos realmente los que se acercan a uno y te dicen, pero son más los que tú tienes que darte cuenta y apoyarlos, ¿no? O sea, irlos acompañando para que funcionen, ¿no? Y entonces creo que esas son las frustraciones. Y también, por ejemplo, me acuerdo, no voy a decir nombres porque seguramente nos van a ver, pero habían 2 chicos, hace, ¿qué será? Como un año a lo mucho, que se salían de la clase, ¿no? Y un día, pues hice un break, ¿no? O sea, les pedí que hicieran un trabajo en equipo, me salí a comprar un café y me los encontré afuera, ¿no? Y ellos así con cara de, se va a enojar, ¿no? Y no, o sea, platiqué con ellos y les dije, la verdad, o sea, si ustedes, o sea, se quieren salir, entrar, lo que sea, a mí lo que me importa es que estén contentos y que funcionen, ¿no? O sea, porque me daba cuenta que ellos me entregaban su trabajo, me lo subían súper bien y no lo copiaban, ¿no? Sí. O sea, lo entregaban súper bien y entendían muy bien las instrucciones. Y entonces, pues yo decía, yo no tengo ningún tema de que se salgan, si quieren platicar o si quieren ir a tomar un café, lo que sea, pero creo que eso, ¿no? Ir adaptando también la educación y la estructura a cada uno. Sé que es demasiado y creo que muchos profesores van a decir, ay, no, yo no voy a estar dando una educación especial para cada quien, exacto, ¿no? Yo lo doy Pero así. creo que también tendría que ser como más empático esa parte de ir viendo. Yo sé que los trabajos pues no son tan empáticos en ese aspecto y que también eso puede causar como pues un golpe fuerte, ¿no? Cuando sale a la realidad. ¿no? A la realidad. Pero pues es como decir, bueno, pues que cada quien vaya conociéndose y vaya encontrando la forma ideal para poder trabajar y que también lo pueda expresar, ¿no? En sus trabajos de, ¿sabes qué? Yo funciono mejor para hacer este tipo de trabajos, lo funciono solo, pero con esto sí puedo funcionar en trabajar en equipo, ¿no? Y entonces, pues creo que también eso es importante, que se vaya trabajando y creo que también yo propondría esa materia, o sea, en todos los niveles, esa educación emocional, ¿no? O sea, para saber cómo reaccionar y pues también esto de las tutorías, ¿no? De seguimientos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que aquí los factores clave es la empatía, o sea, y la empatía en su momento con profesores, profesoras, con alumnos, alumnas, y ya en el mercado laboral esa confianza y la empatía, ¿no? También uno tiene que establecer esos círculos de confianza. ¿Por qué? Porque, y algo muy importante es, en punto número 1 es el tema económico, por las personas que se mantienen en los trabajos, pero el punto número 2 es el tema social. ¿Cómo me siento con mi equipo? ¿Cómo me siento con mi líder? ¿Cómo me siento si estoy aprendiendo, si estoy a gusto? Eso va a hacer que una persona se pueda quedar un mes
o 1 año, o 2 años, o 5 años. Esa cuestión de cómo me siento con las personas con las que trabajo. Sí, entender también justo ellos a dónde quieren ir. Sí. Porque no es como que cambien rápido de trabajo, sino es por qué están cambiando rápido de trabajo. O sea, esa es la pregunta. Lo que decías ahorita es clave. O sea, así como en los salones de clase los alumnos necesitan tener una cierta comunicación franca, de confianza, cercana, ¿no? Con el académico, lo mismo necesitan las empresas tener. O sea, trabajar con líderes y formar líderes que tengan una apertura a la empatía, ¿no? Con cada uno de sus colaboradores, porque todos van a ser diferentes. Entonces llega el recién egresado que tiene necesidad de trabajar, que tiene necesidad de producir, ¿no? Que tiene también sueños y aspiraciones y que necesita trabajar, porque necesita poner en práctica un poquito y equivocarse. Esa es otra. O sea, justo esos espacios seguros para equivocarse eran la universidad, ¿no? Ahora ya en los trabajos, cuidado. Pero también creo que teniendo líderes que tengan esa sensibilidad, podría sí ser el reto un poco menos confrontativo. O sea, no quiero decir que les pongamos todo como echabra de plata, porque al final, pues todo tiene que costar, ¿no? Todo cuesta un poco su pero hay trabajo. una curva de aprendizaje. Exacto. O sea, como eso, fijarte en el bienestar emocional, ¿no? La comunicación, que ahora las generaciones destacan mucho como este trabajo más en horizontal que en vertical. Sin embargo, con unas reglas claras, que eso también es mucho lo que apelan, reglas claras y que se cumplan, también eso les da una guía. Porque pues al final necesitan, ¿no? También seguir formándose y una guía de esto sí, esto no, la regla clara, pero sentirse en un ambiente un poco más horizontal, eso demanda mucho la nueva generación. Regresamos a Mixeando Ideas. Y pues bueno, ya entrando a la última fase de nuestra charla de hoy, de lo que estábamos hablando que estaba buenísimo, esta cuestión de la curva. Porque muchas veces justo cuando egresamos, pues sabemos que tal vez vamos a tener, todos cuando nos cambiamos de trabajo, cuando empezamos en un lugar, hay cierta curva. Evidentemente que entre mayor experiencia vamos teniendo, pues la curva se va haciendo menos prolongada y nos incorporamos más rápido, ¿no? Al ritmo, a los procesos, a los estilos, a dar resultados, ciertas cuestiones. Pero cuando uno entra como becario, como trainee en las agencias, como asistente, como junior, digamos que en estos rangos de mucho aprendizaje, pues sí se viven estas curvas, pero en muchos espacios no se tiene esa tolerancia, ¿no? O sea, creo que no hay esa tolerancia de, oye, está bien, yo voy a aprender, yo traigo ciertas tablas o traigo experiencia previa en otro lado, pero muchas veces no les dan como esa apertura, ¿no? Es como de, oye, quiero que ya lo hagas bien a la primera y es de, oye, aguántame, no llegué como director a salvar el día, estoy como becario, también ten esa paciencia, ¿no? ¿Ustedes cómo lo perciben, esta tolerancia? Pues creo que por eso también los trainees generalmente son 6 meses, ¿no? Y ese es como el periodo, ¿no? Como promedio de la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues sí, creo que también va a depender mucho del jefe, ¿no? Yo he escuchado mucho de mis exalumnos, ¿no? Que van a una agencia y tienen un muy buen jefe que los forma bastante bien para conceptualizar, por ejemplo, en el área creativa, para conceptualizar y todo, y se hacen rápido, crecen, ¿no? Pero también hay otros que pues me dicen, es que mi jefe no, y también en general en los trabajos, ¿no? Si tienes un jefe que te quiere poner a sacar copias y hacer cosas básicas. No te quiere enseñar. Pues no te quiere enseñar porque no te quiere compartir, ¿no? Y también ese es un problema que hay en los trabajos, ¿no? Sí. O sea, también va a depender mucho qué tanto el jefe quiera darte ese porque es tiempo que le vas a dedicar a la persona. También, y muchos no quieren Y también pues no quieren que la demás gente brille muchas veces, ¿no? Sí. Entonces creo que también ese es un tema, ¿no? ¿Qué tanto tu jefe te va a dar esa apertura o te va a querer nada más controlar, ¿no? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que en las agencias va a depender mucho, y eso les recomiendo mucho a mis alumnos, que vean con qué cuentas les gusten, con qué cuentas se empatan y que busquen quedarse de trainee en una agencia que empate mucho con las cuentas que tienen. Una, porque pues eso va a depender mucho su book, ¿no? Que es como su currículum, y va a depender mucho para que crezcan. Pero también, si ahí ameritan pues crecimiento, pues que se queden ahí, ¿no? Pero también si no, pues vayan buscando. Me ha tocado varios egresados que van buscando de una agencia a otra y esa es la forma en la que crecen. Y otros que se meten a un concurso de creatividad publicitaria y eso también los hace subir. Entonces creo que también eso es importante, ¿no? Que darles esos consejos para que también allá afuera pues puedan crecer, ¿no? Claro. Sí, pienso también, o sea, viéndolo desde el lado de la empresa, porque todo se ve, nuestros deseos, todo se ve muy bonito, ¿no? Pero a la empresa todo le cuesta.
Sí. O sea, la empresa contratar a alguien nuevo le cuesta, ¿no? Desde las pruebas, el tiempo y capacitarlo le cuesta un montón. Cuando tenemos pocas personas en las áreas, quizás, áreas como limitadas, también pones a capacitar al nuevo, ¿no? Con uno de tus elementos. Entonces ese elemento también se queda sin hacer su propio trabajo por estar enseñándole al otro. En ese sentido, lo veo muy comparado como cuando quieres ingresar a una maestría o quieres ingresar, ¿no?, a un posgrado o algo, muchas veces te ofrecen la oportunidad de tomar propedéuticos, ¿no?, de tomar diplomados, que de cierta forma te van dando una introducción a lo que te vas a enfrentar. Si tú duras, terminas el propedéutico, definitivamente eres un candidato para empezar el programa, ¿no? Si terminas el diplomado, seguramente tendrás mucho más elementos a evaluar para que digas, sí entro, me echo la maestría, ¿no?, me echo esto. Y lo mismo creo que pasa con las empresas. O sea, los alumnos tienen que buscar las oportunidades antes de salir. O sea, ese es un obligado para ellos, ¿no? Y las empresas tendrían que sí contar como con ese espacio seguro, de alguna manera, para coachear, para preparar, incluso para evaluar todavía, más allá de un mes, ¿no?, que son muchas veces de prueba, pero con paga. O sea, me acuerdo que también en algún momento estas empresas de publicidad, ¿no?, las agencias, era muy demandado. Entonces todo el mundo queríamos trabajar en una agencia de publicidad, pero además no te pagaban. ¡Puta, qué ofertón! Y te decían, tu pago es la experiencia. Exacto. Yo tengo que comer, o sea, la experiencia no me da de comer. Sí, eso es un mensaje, de verdad que sí es un mensaje, porque qué injusto. Necesitamos transporte, necesitamos comida, incluso hasta tu vestimenta, un poco para entrar en contexto, entre muchas otras cosas. Entonces pienso que ahí las empresas, en ese sentido, sí tendrían que contar, ¿no?, como con esa disposición de ofrecerle desde alumnos a las universidades esta ventana abierta, esta oportunidad de que hagan cosas dentro con una paga, ¿no? Si quizás significativa, mínima, algo que cubra como necesidades muy básicas, y de ahí ya jalarse a talentos. Muchas empresas sí lo hacen, muchísimas no. Te platicaría como de muchas otras estrategias que hemos de pronto pensado, creado, ¿no? O sea, tenemos un concurso que está abierto para todo público, con interés en ciertas áreas, y nosotros también los presentamos ante los académicos en un espacio donde ellos dan una plática, una charla, un taller, y también es con toda la intención, de que la persona que asiste tome una probadita de lo que se enseña dentro de la universidad, ¿no? De el tipo de académico, del espacio, de la arquitectura, de la convivencia con la comunidad. Pero al mismo tiempo, el ponente, ellos empiezan a detectar, ¿no?, quién opina, de dónde vienen, cuál es su experiencia, por qué sí tener perfiles tan distintos, ¿no?, en los programas. Entonces, ellos empiezan, claro, a ver que también es muy valioso detectar talento dentro de un taller, una charla. Entonces, acercarse después, invitarlos, oye, te vimos estas competencias, oye, que estudiaste, en qué trabajas, nos interesa un perfil como el tuyo, porque también el prepararte y el seguir profesionalizándote es un ganar-ganar. Tú das tu experiencia, ¿no?, y también la universidad, o en este caso las empresas, pues también dan de ellos un soporte económico, ¿no?, una oportunidad laboral y de vida. Totalmente. Y bueno, ya acercándonos a la parte del cierre, nada más antes de comentarios finales, yo les quiero preguntar, ¿ustedes cómo ven el manejo de las herramientas de IA? ¿Cómo ha venido a cambiar del lado académico, tanto en los docentes como en los alumnos, las alumnas, pero del lado académico, cómo han visto estos cambios con las herramientas de IA? Esa es una excelente pregunta. Yo lo sentí como que nos subieron así al tren, ¿no? Y creo que, o sea, como que nos subieron al tren y es así como nos hemos ido como medio, nos caímos, pero ya nos levantamos. Yo les preguntaba a mis alumnos, ¿no? Así como de cómo lo sentían ellos y era así como de, ay, no, pues es que pues hicieron esto, pero está muy forzado porque realmente eso ya lo sabía, ¿no? Y entonces como que realmente a la academia, considero desde mi experiencia, sí nos costó subirnos, pero creo que ahí la llevamos, o sea, creo que ya ahora sí nos estamos también igual profesionalizando para poder machar bien esta parte, aunque sí, por ejemplo, pues sí hay muchas limitantes, ¿no? Porque pues hay muchas que se pagan o se tienen que pagar. Yo lo mido así como de cuando les pongo a hacer algo, de repente les digo, no importa, o sea, primero sáquenme el concepto creativo, por ejemplo,
Ya después pueden aplicar ya para su diseño y ya. Y de repente muchos sí me dicen así como de, pues es que no, ya no tengo ahorita para hacer diseño, no me tengo que esperar mañana o cosas así. Es como que todavía en las dos universidades, es como que todavía está un poco limitado en ese aspecto, pero pues creo que vamos bien, ¿no? O sea, ya vamos a la par. Ok. Sí, creo que es totalmente un empujón para todos, ¿no? O sea, es un empujón que muchas veces eso necesitamos como para, sí, aventarnos y perder el miedo. Y creo que tendríamos que verlo como un ¿Potenciador? potenciador, perdóname, gracias. Un potenciador de la creatividad. Más allá de hacerlo rápido, es para hacerlo distinto, nutrido. Entonces, acá se debate, ¿no? Todo el tiempo la academia con que se ocupe, no se ocupe, pero pues lo veo de la misma manera en la que salieron herramientas como pues, de la máquina de escribir a la computadora, donde de pronto te encantaba tener un montón de papeles y ahora los tienes en algún lugar, no sabes dónde, pero están en algún lugar y los puedes consultar y si quieres los puedes imprimir, ¿no? Todavía. Igual estos formatos de presentaciones, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero en algún momento se usaba el acetato que proyectaba con... de acetato. Ibas con tu máquina por todos lados. Que se quedaba así cuando lo... Y los mandabas a hacer y presentabas tu exposición y todo, Y de pronto ya, ¿no? Lo tenías en un PowerPoint y ahora las generaciones, o sea, por ejemplo, mi hija y así dice, bueno, ¿y qué es un PowerPoint, no? Porque ahora Canva te da como predeterminados. Entonces dices, bueno, uno, sí lo haces más rápido, eso es un hecho. Pero también creo que potencia ya las fortalezas que tú traes. O sea, un pensamiento crítico no te lo va a dar la IA. O sea, te va a dar un texto que tú, con tus herramientas, vas a tener que analizar. Entonces, pues sí, o sea, yo invitaría a que definitivamente se use, definitivamente se investigue más al respecto. De pronto veía que con investigadores tenían ahí una aplicación que, y no los hace menos investigadores, ¿sabes? O sea, tenía una aplicación en donde les analizaban ciertos textos y te hacía ver de una manera un poquito más rápida ciertas citas, ciertos párrafos donde tú podrías utilizar, ¿no? Para nutrir. Entonces, claro, o sea, definitivamente ayuda en el tiempo, pero potencia la creatividad. Creo que también esto es hacer la conciencia en los alumnos, esto de utilizar como falsos influencers o Aitana, hacer uso que es de las más famosas, hacer uso de los personajes, es una influencer. Pero también hay otros influencers que dicen, bueno, ahora yo voy a reproducir o que se parezca a tal persona y que esté hablando y que venda un producto en TikTok, ¿no? Y ni siquiera es, ¿no? Y de repente ya salió la persona a decir, no, pues, o sea, esa parte de la ética creo que lo tenemos que trabajar mucho desde la parte de la academia. Y la veracidad. Exacto. La veracidad, porque eso es lo que veíamos en esta foto, ¿no? O sea, parece real, tú sabes que no es real, lo hiciste por deseo para tenerlo, pues se cumple un deseo. Pero lo mismo pasa en un análisis, en una tarea, ¿no? En algo que tú digas, bueno, si tú no tienes ya las competencias de un pensamiento crítico, ¿no? De analizas, bla, bla, no vas a poder ni preguntarle, pero además no vas a saber distinguir lo que te está diciendo de verdad, no te lo vas a cuestionar. Es un obligado a ponerte a pensar, a dudar, a verlo de manera crítica, de manera ética, por supuesto. Yo creo que todo eso puede converger entre lo humano, lo tecnológico y lo estratégico. O sea, ¿para qué te sirve? ¿No? ¿Cuándo lo ocupas? ¿Cómo lo ocupas? Y poniéndole, por supuesto, o sea, un propósito y un sello. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Para qué si lo ocupo? ¿Tengo que leerme un libro? ¿No lo leo? ¿No? ¿Puedo ahorrar tiempo? ¿No? ¿En qué me apoyo? Pero pues sí, definitivamente se tendría que usar para seguirle analizando y seguirle investigando. Totalmente. Y bueno, ya para cerrar, ¿con qué cerrarían ustedes? ¿Qué consejos justo le darían a los recién egresados, las personas que nos van a escuchar, que van a estar buscando trabajo y demás? ¿Cuáles serían los 2 consejos clave que les darían para incorporarse al mercado laboral? Que nunca pierdan esa capacidad de admiración y de crecimiento, ¿no? O sea, cuando uno se encasilla en algo y ya no sale de ahí, ya no dejas de aprender y ya no creces, ¿no? Entonces creo que uno siempre debe ser trainee en muchas cosas, siempre va a haber una primera vez en todo y eso es lo que les dejaría. Padrísimo. Sí, que se sigan cuestionando, que sigan siendo curiosos, que no por tenerlo o parecer que tienes todo a la mano, no tienes ya dudas o no tienes más que investigar o no tienes más que aprender.
a veces en los trabajos, cuando te dicen, bueno, yo busco estas competencias, dejaría sobre la mesa que la flexibilidad de adaptación es súper importante. O sea, eso lo buscamos en la empresa que seas, porque pues la incertidumbre nunca se va a acabar y que su propósito siempre esté alineado también como a sus acciones, o sea, a sus intereses, que no pierdan ese propósito, porque sí podrían encontrar mucho beneficio en todo lo que hagan, aunque parezca que los aleja de su camino. Que va a llegar un momento en el que todo eso converge. Entonces, que también sean pacientes. Todo llega, todo llega. Buenísimo. Pues, Marlene, Silvia, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la rica plática que tuvimos el día de hoy. Y pues, de nuestro lado sería todo. Solamente recuerden seguirnos en estas redes sociales que van a aparecer y no se pierdan el próximo episodio y nos estaremos viendo. Ya, yo creo que nos vamos a quedar a platicar tras bambalinas porque ha estado muy bueno. Gracias, sí. ¿No? Gracias. Perfecto. Gracias. Bye. Bye.